Redescubriendo nuestro pasado, con la pieza del mes del Museo Arqueológico Nacional. Llega el momento de la pieza del mes con el Museo Arqueológico Nacional y estamos aquí junto con Alejandro Villa, ya un conocido de la casa. Alejandro, doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y colaborador del museo en muchas facetas. Ya es que vives en el museo, Alejandro, prácticamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Pues prácticamente este mes estamos con varios ciclos, con varias visitas individuales y prácticamente viviendo allí en el museo. La pieza del mes de febrero es un cancel de coro visigodo. Y bueno, el museo define, ¿no? Música para la liturgia. Para si alguno hay un despistado, que sepa que esto va de música en la liturgia. Es visigodo también, o sea, ya el título nos dice muchas cosas. ¿Cómo es este cancel? Para un oyente que no tenga a vista, digamos, una fotografía o no lo tenga en la cabeza, ¿cómo nos puedes describir lo que es un cancel? Sí, un cancel, digamos, se parece mucho y cumple la misma función que una barandilla arquitectónica, digamos. Una barandilla que nos llegaría hasta media altura aproximadamente, de piedra en este caso, y cuya función sería la de separar un ámbito de otro ámbito, digamos, la de segregar los espacios. En concreto, este cancel del Museo Arqueológico Nacional está realizado en piedra y está decorado con talla a dos planos, con un relieve muy bajo y decorado fundamentalmente con temas geométricos, con círculos secantes, con temas propios del cristianismo, como son las cruces, y con temas alegóricos, como son un par de parejas de pájaros afrontados. Esta pieza, digamos, me lo decías antes fuera de grabación, es digamos que es como un mosaico de muchas piezas, ¿no? No es una pieza única, sino que se han hecho varias reconstrucciones, se han cogido elementos de un sitio, de otro. ¿Es correcto? Exactamente, sí. De hecho, la pieza que contemplamos en el Museo Arqueológico Nacional, como bien dices, es una recreación, ¿de acuerdo? Es una recreación en la cual se incluyen piezas fragmentadas de un cancel o de varios canceles originales. De tal manera que lo que vemos en un alto porcentaje pues es una materia que se conoce como piedra artificial, en la cual, si prestamos atención, si nos fijamos, vemos una serie de fragmentos que están algo más deteriorados, vemos como son de piedra, digamos, de piedra caliza, y son aquellos que verdaderamente se corresponden con los hallados en el yacimiento en los años 40, ¿de acuerdo? Estos fragmentos fueron hallados un poco sin que se documentara plenamente el lugar preciso ni el estrato preciso en el cual habían sido hallados, como es propio también frecuentemente de las excavaciones antiguas, y por ese motivo pues no conocemos muy bien su procedencia exacta, y su procedencia aproximada es de la llamada basílica, del edificio basilical del yacimiento del Cerro de la Oliva, identificado por la investigación con la ciudad visigoda de Recópolis. Años 40, digamos que es esta recreación, por tanto, estamos en el ámbito visigodo dentro de un eje cronológico. ¿De qué siglos estaríamos hablando? ¿En qué arco de siglos nos movemos? Sí, la cuestión de la cronología de esta pieza es interesante. Por un lado, tenemos la cronología de la iglesia, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se construye esta iglesia? Esta iglesia, si hacemos caso a las fuentes que los investigadores han relacionado con aquella Recópolis que mencionan las fuentes, de este yacimiento del que estamos hablando, la iglesia sería de en torno a finales último cuarto del siglo VI, ¿de acuerdo? Y de ese momento, de hecho, se conserva escultura decorativa que es propia de ese momento, de esos finales del siglo VI. Sin embargo, esta iglesia sufre reformas, sufre ampliaciones, digamos, y en este caso ya los investigadores pues no se ponen de acuerdo, de tal manera que para unos esas reformas serían ya del siglo VII, o sea, de plena época visigoda, mientras que para otros esas reformas corresponderían ya a un siglo posterior, al siglo VIII, o sea, a época mozárabe. El cancel de coro de Recópolis, o más bien sus fragmentos, no pertenecen a la decoración originaria de esta basílica de finales del siglo VI, sino que por su tipología
cronología sabemos que son posteriores, son de época posterior. Tampoco desde un punto de vista escultórico podemos afinar, digamos, tiene elementos que son tanto compatibles con la escultura del siglo VII, especialmente relacionada con aquella de los centros productivos escultóricos de Toledo y de Mérida, pero también tiene elementos que lo harían compatible con una escultura ya mozárabe, ya del siglo VIII. Por lo tanto, la cuestión cronológica, hablamos genéricamente de un cancel de coro visigodo, pero tengamos en cuenta que desde un punto de vista de su análisis material no se puede, digamos, decir con total seguridad. Esto es muy interesante lo que apuntas, porque claro, aquí estamos viendo los retos que tienen los investigadores como tú, Alejandro, a la hora de analizar una serie de piezas, introducirlas en un contexto determinado, para que los oyentes lo sepan, ¿no? Que hay muchísimos grises, muchos matices dentro de la historia en este tipo de casos, que no es nada fácil. Nada, en absoluto. De hecho, lo que nos llega al museo, lo que se comunica desde el museo es, digamos, es un discurso didáctico y ya simplificado. Y hasta llegar a él, digamos, los investigadores manejan datos a partir de los cuales elaboran sus hipótesis y no siempre todos los investigadores llegan a unas mismas conclusiones, con lo cual hay toda una discusión detrás que, digamos, llega ya de manera muy suavizada y muy simplificada al público general. Pero que es interesante siempre conocer pues cuál es un poco el trasfondo de este tema, ¿verdad? Desde luego. Y fíjate, si ahora caminamos por la historia y nos adentramos en una iglesia del siglo VII, VIII, que hay muchos matices que bien hemos visto, ¿no? Pero ¿nos puedes definir los elementos principales que tendría una iglesia de este tipo? Sí, digamos que tanto en época visigoda como en época posterior, hasta prácticamente la implantación del románico en el siglo XI, las iglesias, independientemente de su forma, de sus características, tienen una serie de espacios que se cumplen sistemáticamente en todas ellas. Por una parte tenemos el santuario, lugar donde se ubica el altar, ¿de acuerdo? El que desarrolla la Eucaristía, el oficiante. Este santuario está situado en el ábside de la iglesia, que siempre está mirando hacia el este. ¿Por qué mira hacia el este? Porque por el este sale el sol y el sol se identifica con Cristo. A continuación de este santuario tenemos el espacio del coro, dividido por un primer sistema de canceles, ¿de acuerdo? Y en este coro es donde se situaría el clero del monasterio pertinente, el clero de la catedral, el clero de la colegiata, y digamos que ahí el clero, pues aparte de asistir a la ceremonia, con su canto también pues adornaba la propia liturgia. Ese espacio del coro, según vamos avanzando hacia Occidente, encontraríamos su segundo cierre, aquellos canceles de coro que lo dividirían de la nave, en caso de que hubiera una, o de las naves, en caso de que hubiera más de una, donde finalmente se situarían los asistentes, o sea, el pueblo. Así de una manera muy simplificada es el esquema básico, el esquema fundamental del templo prerrománico hispano, ¿de acuerdo? Independientemente de que sea visigodo, de que sea asturiano, de que sea mozárabe, en fin, independientemente de que nos situemos entre los siglos V o X. Hay que ponerse, cuesta mucho, ¿no? El ejercicio de ponerse en la piel de aquellos pobladores de estos siglos, la impresión que les debería dar escuchar esa liturgia, el coro, la luz como penetra en la propia iglesia. Es una sensación muy interesante, incluso roza lo místico, y es una de las cosas que, bueno, se han hecho recreaciones para introducirse en este tipo de contextos y comprender un poco más a la propia población, lo que sentía, lo que veía dentro de sus conocimientos, claro. Exactamente, el templo estaba concebido como un lugar trascendente, un lugar de comunión con la divinidad, digamos, y como tal, pues tenía toda una serie de elementos escenográficos, tanto arquitectónicos, también había elementos muebles, también contaban estos cierres de coro, no lo he comentado, pero contaban con cortinajes que se abrían y cerraban dependiendo del momento de la ceremonia. Había determinados momentos que requerían de una ocultación, no podían ser vistos por todo el mundo. Y bueno, pues todo ello contribuía desde luego a este carácter escenográfico, al cual también desde luego contribuía la música y el canto que se desarrollaba en relación con esta liturgia primitiva, con esta liturgia que se conoce como liturgia visigoda, liturgia mozárabe o liturgia hispana. ¿Cuál fue el recorrido de esta liturgia? ¿Hasta qué punto exactamente llegó? ¿Y qué fuentes tenemos? Sí,
Esta liturgia se remonta básicamente al Bajo Imperio, ¿de acuerdo?, a los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, su etapa de mayor esplendor y de mayor desarrollo coincide aquí en la península ibérica con el reino visigodo. En este momento, pues, digamos, fundamentalmente a través de varios concilios, pero fundamentalmente a través del cuarto concilio de Toledo, en el año 633, pues sirve un poco para unificar y para codificar las distintas liturgias, las distintas variantes regionales que se daban hasta aquel momento. Durante el siglo VII también pues asistimos a la llegada de diferentes clérigos que a su vez son intelectuales. Nos puede sonar San Isidoro de Sevilla, San Leandro de Sevilla, también en Toledo, por ejemplo San Julián, ¿de acuerdo? Pues todos ellos, entre otras labores eruditas, se dedicaron a revisar estos textos, a compilar los textos litúrgicos y a elaborar los llamados manuales para el desarrollo de la liturgia, ¿de acuerdo? Sin embargo, como todos podemos tener en mente, el reino visigodo cayó a partir del año 711 con la invasión islámica. Sin embargo, esto no significó el final de la liturgia visigoda, ni mucho menos, sino que fue mantenida, fue desarrollada por parte de los llamados cristianos mufárabes, los cristianos que desarrollaban su cultura, su culto, sus creencias bajo el dominio islámico. A su vez, al igual que esto sucedía en Al-Ándalus, también este mismo tipo de liturgia, esta liturgia hispana, esta liturgia mozárabe, se desarrollaba en ellos, ¿de acuerdo?, en el reino de Asturias, en los primitivos condados catalanes, de tal manera que se continuó desarrollando en los siglos siguientes. ¿Qué sucede en el siglo XI? Bien, pues en el siglo XI, la Iglesia de Roma, la Iglesia romana, pretende imponer su culto propio y acabar con el mosaico de liturgias que poblaron Europa hasta aquel momento. Entonces, pues un rey proeuropeo, podríamos decir, muy prorromano, el rey castellano-leonés Alfonso VI, nuevamente en una asamblea, en el llamado Concilio de Burgos del año 1080, se resuelve por ley, digamos, que se sustituya, se abandone esa liturgia hispana, esa liturgia mozárabe, y se implante el rito romano, también conocido como rito gregoriano, y, digamos, desplaza aquella vieja liturgia, que solamente terminó conservándose en la ciudad de Toledo, ¿de acuerdo? En esa ciudad, la cual fue conquistada por el mismo rey, por el rey Alfonso VI, 5 años después del Concilio de Burgos, en el 1085, y un poco quizá como recompensa a aquellos cristianos que habían pervivido y que habían resistido durante 4 o 5 siglos de dominación islámica, pues les permitió desarrollar su culto, su primitivo culto hispano, culto mozárabe en sus parroquias. Y aquello se mantuvo hasta prácticamente el siglo XV, finales del siglo XV, cuando es el cardenal Cisneros, precisamente, el que, viendo un poco cómo aquella cultura se estaba diluyendo, se estaba perdiendo, cada vez quedaban menos cristianos mozárabes, pues le da un empuje, funda una capilla, la llamada Capilla Mozárabe de la Catedral de Toledo, recopila todos los textos que se conservaban en aquellas viejas parroquias mozárabes toledanas, los compila, los vuelve a editar, y de tal manera que le da un nuevo empuje a esta liturgia, que es a partir de entonces cómo se ha conservado hasta la actualidad, hasta el siglo XX, siglo XXI, mejor dicho, cuando todavía se sigue practicando y cuando tiene, digamos, fieles cristianos mozárabes, no solamente ya en la ciudad de Toledo, sino en distintos lugares de España. Nos has hecho a vista de pájaro una síntesis estupenda del recorrido que ha tenido este tipo de liturgia, Alejandro. Invitamos a los oyentes del Café de la Lluvia que acudan los domingos de febrero a las 11:30 en la sala 23, a que acudan, como digo, a ampliar conocimientos, porque ahí haces una explicación más extensa y siempre abierta a preguntas. Sí, estamos una media hora, 3/4, y luego, por supuesto, abiertos a todas las preguntas que surjan, pues nos quedamos por allí tranquilamente. Está siendo un mes de especial afluencia de público, tengo que decirlo. En algún caso hemos llegado a los 60 asistentes. ¿A cuántos, perdona? A los 60 asistentes. Madre mía. Cuando es una actividad programada para unos 20, con lo cual estamos muy contentos de esa afluencia de público. Que acudan todos los oyentes del Café de la Lluvia a ver esa pieza contigo, que es un auténtico lujo. Muchísimas gracias, Alejandro.